Buku. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado. Antes de ingresar a la entrevista con nuestro invitado Alexander Rodríguez, quiero presentarles el perfil de quién es la persona con la que vamos a estar conversando en unos segundos. Acá está, para que tengan en cuenta el background de nuestro invitado. Abogado costarricense, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Costa Rica, conferencista, consultor y director del programa en Centroamérica, Panamá y Ecuador, Perú, Brasil, México, Colombia y República Dominicana. Catedrático de Derecho Penal, 20 años de experiencia gestionando programas de reforma y capacitación a los ministerios públicos. Este trabajo de expediente abierto nos muestra más o menos lo que ha ocurrido con los ministerios públicos y cómo han sido golpeados y desmantelados en su esencia esta institución. Veamos y después venimos con Alexander Rodríguez de una sola vez para entrar a la entrevista. Con las protestas que iniciaron en abril de 2018 en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo tuvieron en el Ministerio Público un aliado para llevar la represión contra manifestantes y opositores a un nivel judicial. Al frente de la maquinaria contra los protestantes, como lo es el Ministerio Público, se encuentra Ana Julia Guido, señalada como persona de confianza del régimen Ortega Murillo. Guido estuvo 27 años en la Policía Nacional y ha sido sancionada por la comunidad internacional por su papel en la represión judicial. El modo operativo de los fiscales en Nicaragua desde 2018 ha sido acusaciones inventadas, acusaciones sin sustento probatorio, acusaciones sin congruencia ni coherencia, niegan derechos fundamentales a los detenidos, niegan presunción de inocencia. Para crear una propuesta de transformación institucional del Ministerio Público ante una futura transición democrática, el Centro de Pensamiento e Investigación Expediente Abierto realizó durante un año consultas a líderes de la sociedad nicaragüense y expertos nacionales e internacionales. Un Ministerio Público para la Democracia, ideas para el mejoramiento en Nicaragua. Es el reporte sobre lo que ha ocurrido con el Ministerio Público. Alexander Rodríguez, bienvenido a Café con Vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me ven? ¿Me escucha? Teníamos Claro problemas sí. de conexión, pero creo que ya estamos bien. Te escuchamos claro y fuerte y te miramos bien, clarísimo también. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo de conectarte con nosotros y platicar sobre esto. Ayer tuvieron un conversatorio con Expediente Abierto en el que hablaban de la necesidad de pensar en cómo recuperar esa institución que fue demolida por la dictadura de Daniel Ortega, que es el Ministerio Público, que había dado unos pasos importantes en los primeros años de los 2000, pero que de pronto perdió la brújula y sobre todo en el 2018, convirtiéndose en una herramienta de represión en contra de opositores. Te escuchamos, Alexander. ¿Qué reflexiones iniciales tenemos sobre esta situación que es realmente preocupante para un país en donde una dictadura ha destruido toda la institucionalidad? Bueno, primero que todo, buenas noches a vos y a todos los radio y telescuchas. Es un honor para mí estar de nuevo con ustedes, dirigiéndome a tu amplia audiencia. Creo que lo primero que hay que poner en perspectiva es la importancia de un ministerio público para un país. Un ministerio público, tenemos la idea de que un ministerio, cuando nos dicen ministerio, es como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, y no, se le llama Ministerio Público, pero en realidad el concepto es el de Fiscalía. Y la Fiscalía tiene una función muy importante en un Estado de Derecho. Recordemos que en un Estado de Derecho rige un principio muy importante, que es el principio de igualdad ante la ley. Y el Ministerio Público es el órgano encargado de presentar ante las cortes, ante los juzgados, aquellas personas que en apariencia han cometido un delito y que por lo tanto deben responder por eso. De ahí que el Ministerio Público sirve como un
como un órgano de garantía, en primer lugar, de que los ciudadanos deben saber que si alguien comete un delito, va a ir posiblemente a la cárcel, si hay suficiente evidencia en su contra. Y lo otro, cuando esto sucede, es que la misma ciudadanía se refuerza la idea de que la ley se cumple parejita, es decir, a todos por igual, que no hay favoritismos, que no hay venganzas, que no hay manipulación. Por eso el Ministerio Público debe ser un órgano objetivo, así se le ha llamado, que solo se ciña sobre la prueba que tiene y cuál es el delito que quiere demostrar. Cuando un ministerio público es incapaz de actuar objetivamente por manipulación política, como sucede en Nicaragua, es claro que la confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia no existe. Y no existe porque el Ministerio Público es la primera entrada, la entrada principal para entrar a la administración de justicia. Con un Ministerio Público desacreditado, que sea manipulable, en el que los fiscales no tengan suficiente independencia de criterio profesional, es claro que eso genera un deterioro inconmensurable a la confianza de la ciudadanía. Si no hay confianza en la ciudadanía en la administración de justicia, la gobernabilidad se resquebraja, porque la gente posiblemente no va a denunciar, y no hablemos solo de casos cotidianos como hurtos, como el robo de ganado o de estafas, hablemos de casos más grandes, hablemos de casos de corrupción, de lavado de dinero. Si el Ministerio Público no da una garantía de que tiene profesionales independientes, capacitados, objetivos y que tengan ese poder, ese arrojo de llevar adelante una acusación en contra de los grupos de poder, el Ministerio Público, en lugar de ser un factor para promover la paz, es un factor para promover la ingobernabilidad. Por eso, ese es el primer punto que quería resaltar, la importancia de un Ministerio Público en un Estado de Derecho. Claro, si viendo en perspectiva, si no hay un Estado de Derecho, no podemos hablar de Ministerio Público. Así es. Si no hay separación de poderes, te escucho. Sí, o sea, sí, para que funcione tiene que haber democracia, respeto al Estado de Derecho, respeto a las instituciones, a la independencia de los poderes. Todo eso ha sido pulverizado en Nicaragua por voluntad de Ortega y de Murillo, Alexander. Pero ayer ustedes hablaban en este conversatorio sobre 9 puntos que son fundamentales para recuperar la credibilidad y el funcionamiento de un ministerio público en Nicaragua una vez que lógicamente se recupere la democracia. Y hay quienes pueden decir, primero sacamos de la dictadura y ustedes están hablando, no hemos salido de la dictadura, va a decir alguno, ¿ah? Y ustedes están hablando de esto como que ya salimos. Precisamente, hay que estar listos para cuando se salga de la dictadura, dar pasos adelante y no comenzar a pensar hasta en ese momento, ¿y ahora qué hacemos con el Ministerio Público? Creo que estoy en lo cierto, Alexander. Mira, estás en lo cierto. Así como hay que pensar en la justicia, hay que pensar en economía, hay que pensar en educación, hay que pensar en la forma de dar trabajo digno, de hacer una Nicaragua próspera para que la gente se quede en Nicaragua permanentemente y que si va a emigrar sea por razones de oportunidad para tener un trabajo mejor o para tener una mejor oportunidad de educación con alguna maestría, algún doctorado, pero que no la gente emigre por necesidad. Creando esas condiciones, obviamente Nicaragua va a estar en mejor situación de fortalecer su Estado de Derecho. Pero ¿por qué hay que empezar por la justicia? Porque la justicia es aquella área del Estado que se ha utilizado para pervertir el Estado de Derecho. Por eso es urgente pensar en eso. No solo es urgente, sino que es indispensable. Y esto ojalá, bueno, ustedes que son los comunicadores que están a la cabeza de todos estos temas, sino también aquellos que tengan mucha inclinación política y aquellos órganos que vayan a tener órganos de poder en órganos de decisión, pues obviamente esto hay que planteárselo desde ya para estar preparados. El primer paso, obviamente, es modificar el nombramiento del fiscal general y el fiscal general adjunto. En algunos países no existe la figura del fiscal general adjunto, sino que se crea una especie de sorteo entre los fiscales de mayor rango para que sustituya al fiscal general en aquellos casos en los que el fiscal no puede intervenir por razones de afinidad
o dicen los abogados cuando existe una excusa que lo haga separarse del caso. Pero no tiene ningún sentido tener un fiscal general adjunto. Pero además de esto, lo importante es que en Nicaragua el fiscal general y el fiscal general adjunto obviamente tienen un problema de nacimiento y es su nombramiento político. El, el- desde la creación del Ministerio Público, al repartirse las instituciones entre el Frente Sandinista y el Partido Liberal, es claro que había una cuota de poder a cargo de un fiscal general y una fiscal general adjunta, cada uno representando intereses partidarios. Pero hoy día ya eso ni siquiera existe. Hay un solo partido en el gobierno y hay una sola área de influencia en el Ministerio Público. Lo primero que hay que hacer es cambiar la forma en la que se nombra al fiscal general. Y podemos decir, la ley orgánica que tiene Sí. Nicaragua, el Ministerio Público, es perfecta. La ley de carrera del Ministerio Público que yo personalmente asesoré está muy buena. Obviamente hay que hacerle cambios, ya ha quedado un poco desactualizada, pero es una ley en realidad que cumple estándares internacionales. La ley es buena. El problema no es la ley, el problema es lo que se ha hecho con la ley. Un estándar internacional es que la persona que se nombre sea por un periodo fijo, de 4 o 5 años y punto, que se impida al fiscal general la reelección. Y claro, lo otro es el perfil. Queremos que sea un fiscal general. Vos me dirás, una persona, lo que dice la ley, una persona que tenga más de 10 o 15 años de ejercicio profesional, que sea intachable, que sea de reconocida trayectoria, que no haya tenido ninguna causa penal en su contra, ni tenga ningún cuestionamiento público, etcétera. Todo eso muy bueno, pero ¿cómo se llega ahí? Yo creo que lo primero que hay que hacer es eliminar las facultades de la Asamblea Nacional para nombrar al fiscal general y hay que crear un órgano nuevo que no se necesita que sea permanente. Es lo que se conoce como Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura existe en otros países y funciona muy bien. Se integra por abogados, por representantes de la sociedad civil, etcétera. Y son ellos los encargados de hacer el concurso, de establecer el perfil incluso de elegir al fiscal general. Claro, vos me dirás, bueno, si son los diputados los que escogen este consejo, claramente puede haber influencia. La influencia siempre va a existir. Lo que pasa es que se diluye en un segundo órgano. No existe un sistema de elección que prescinda totalmente de la influencia política. Lo que pasa es que la influencia política hay que disminuirla al mínimo. No se va a poder eliminar porque a fin de cuentas los que tienen el poder son los que van a poder nombrar. Estamos ¿Qué se hablando, requiere? Alexander, estamos hablando Sí, entonces de que no sea una Asamblea Nacional la que decida quién va a ser el fiscal, sino un Consejo de Administración de Carrera Judicial. mira, hay que Porque cambiar ese en nombre, Nicaragua ya hay un Consejo de Consejo de Administración. Administración, pero Claro, lo que pero estás no planteando sirve, vos es no una funciona. especie de judicatura que sea la Lo, que lo se que estoy encargue de planteando, escoger. mira, lo que estoy reforma la Constitución para crear, para primero quitarle al Poder Judicial la administración del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial debe dictar sentencias, punto. Y un Consejo de la Judicatura es el que se puede encargar de administrar la carrera judicial, que no sean los magistrados que son nombrados por la Asamblea dirijan el poder judicial administrativamente, porque aquí se puede ver cierto tipo de perversión de magistrados agarrando el teléfono y llamando, mira, tenés que resolverlo de tal forma, si no te voy a despedir, si no, no te voy a dar la beca, si no, no le voy a dar trabajo a tu pariente, etcétera, etcétera. Imagínate que hoy día hay organizaciones que están señalando que los magistrados ni siquiera deberían ser nombrados por los diputados, que deberían ser nombrados también por este Consejo de la Judicatura y que el Consejo de la Judicatura pues tenga poder de nombrar a los magistrados de la Corte y al fiscal general. Yo lo que diría es que hay que hacer una reforma constitucional para crear el Consejo de la Judicatura y hoy estamos hablando del Ministerio Público, otro día podemos hablar del Poder Judicial, pero claro que el Consejo de la Judicatura lo que tendría que hacer es nombrar al fiscal general, escogerlo de alguna lista o alguna terna, pero que previamente pueda escuchar a las organizaciones de sociedad civil,
que previamente escucha facultades de derecho, que escuche la iglesia, cuál es el perfil, que escucha a ciudadanos si es que hay alguna denuncia o algún cuestionamiento contra alguien que se esté postulando. Eso es sumamente Es decir, importante. eso sería en el caso del nombramiento. Pero también yo Ese sería escuchaba el que dentro caso. de los, Sí. dentro de los pasos que propones o que se está propuesto en este documento es la depuración de ese Ministerio Público. Es decir, uno Mira, pregunta, sí, ¿esa depuración debe ser total? ¿Quiénes pueden ser fiscales y quiénes no? Por ejemplo, ex policías, ex militares, ¿tienen apertura, tienen espacio en una fiscalía o no? mira, ese es el segundo punto y es iniciar un proceso de depuración institucional. O sea, si vamos a refundar el Ministerio Público no puede refundarse sobre la carga de los delitos que han cometido sus propios fiscales. O sea, el Ministerio Público debe ser un garante judicial y ético para la justicia. Esto quiere decir que hay que remover del cargo a aquellos fiscales que se han prestado para planificar y ejecutar acusaciones espurias, aquellos fiscales que se han prestado para seguir órdenes políticas, aquellos fiscales que han sido nombrados sin seguir un proceso que manda la ley orgánica y la ley de carrera judicial, aquellos que fueron nombrados a dedo, aquellos que fueron nombrados por seguir solo una orden o para seguir alguna orden, aquellos que con el transcurso del tiempo, a pesar de haber sido seleccionados por un concurso, han dirigido este tipo de actuaciones ilícitas o se han hecho la vista gorda, porque acordemos que en derecho penal se peca tanto por comisión, es decir, por cosas que se hacen y por cosas que no se hacen. Ahora, Entiendo que muchos solamente para fiscales se han profundizar un hecho la poquito sobre vista este gorda. tema, Alexander, estas personas que estamos mencionando, ¿es posible que estos fiscales sean juzgados por delitos contra la administración de justicia y que sean juzgados por ser autores de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, tortura o desaparición forzada o exilio un desplazamiento forzado? Mira, para terminar con el primer tema, ya vamos a dame un segundito porque si no se me va la idea. Y es que para ser fiscal se necesita ser abogado. Y el que quiere ser fiscal debe demostrarle al mismo Ministerio Público que es un abogado que no solo tiene la vocación de servir al Estado, de representar a las víctimas, sino que está preparado, que ha estudiado y que es una persona con capacidad. Hay que traer a los fiscales que fueron perseguidos, a los probos, a aquellos a los que se les forzó que se fueran, a aquellos que se fueron por un temor justificado a ser procesados, y hay que sacar a aquellos otros que no han concursado o que han pervertido su cargo. Claro que hay que garantizarles el debido proceso en su momento. Y claro, respondiendo a una pregunta que me hiciste, no deberían ser jamás, y esto hay que ponerlo en una prohibición en la ley, ni los policías, ni los miembros del ejército, ni ninguna persona que haya sido investigada por pertenecer a grupos paramilitares podría formar parte del Ministerio Público. Nunca. Y lo que me decís, si pueden ser enjuiciados o no, claro que sí. El tercer punto que se plantea es crear una especie de jurisdicción de justicia que se llama justicia transicional. Con Nicaragua pasa algo muy interesante y no hay una guerra declarada, pero sí hay un estado de pánico o de terror colectivo en el que la persona no tiene la posibilidad de expresar sus pensamientos de una manera libre, donde la amenaza de la policía es constante, donde la persecución, la criminalización de la protesta ha llegado a niveles nunca antes vistos y donde la tortura se ha convertido en una práctica cotidiana. Creo que no solo los fiscales, sino los jueces o los policías, tarde o temprano van a ser enjuiciados por delitos de lesa humanidad, por desaparición forzada, por privación ilegítima de libertad, por abuso de autoridad, incluso en algunos casos por extorsión, por homicidio calificado, etcétera. Por los delitos más graves que establece el Código Penal, que tuve la oportunidad de apoyar en ese entonces, obviamente con diputados de varias bancadas,
pero el código de 2007 es un código bueno también, solo que no se usa correctamente, más bien se ha pervertido su uso para perseguir a la oposición y no se le ha utilizado para perseguir aquellos grandes casos de fraudes o de corrupción en Hacienda Pública. Esta creación de una jurisdicción transicional es algo muy fuerte y hay que modificar la Constitución. Ve que todo esto que estamos diciendo es un escenario ideal en el que cae el régimen y luego hay alguna junta de gobierno o un grupo de transición, como se le quiera llamar, y este grupo es el que tiene que decidir, obviamente con la voluntad de la Asamblea Nacional o de una nueva constituyente, modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque debe traerse las mejores mentes de Nicaragua que hay. Yo conozco muchos abogados que son probos, que son brillantes, y hay que traerlos y hay que traerlos internacionales para que asesoren y se pueda investigar de una manera transparente todos los delitos que se han cometido, no solo a partir de 2008, principalmente a partir de 2008, pero antes también, porque recordemos que esto no explota de la noche a la mañana. 2018, perdón, 2018 es el punto de quiebre de la democracia en Nicaragua, pero ya antes se venía deteriorando. Vos sabrás más que yo de qué maneras, con reelecciones espurias, con alteración del orden constitucional, con reelecciones que eran injustificadas, etcétera, etcétera. Ahí hay también varios delitos que hay que investigar. Claro que para crear esta especie de órgano de justicia transicional o comisión de verdad y paz, se necesita un apoyo internacional muy, muy fuerte. Y yo diría que el apoyo no basta con que sea de un solo gobierno. Es más, para que sea legítimo, yo diría que debería ser auspiciado, diseñado y ejecutado por Naciones Unidas y que debería durar, en el documento se decía 6 años. Yo diría que más, unos 10 o 15 años, porque las posibilidades de investigación hay. El cuarto punto que quiero tocar y que el documento que presentábamos ayer con expediente abierto tiene que ver con lo que se llaman políticas de selección o de priorización de casos. No hay un solo ministerio público en el mundo que tenga la capacidad de darle la misma respuesta a todas las denuncias. No hay. ¿Por qué? Porque la cantidad de fiscales es limitada, la cantidad de computadoras, la cantidad de vehículos, la cantidad de investigación es limitada. Entonces, para garantizar que los casos sean investigados bajo cierta práctica, un estándar internacional es que se aprueben políticas para priorizar y seleccionar los casos. Esto implica dos niveles, que para los casos que sean menores, estafas pequeñas, hurtos, etcétera, exista la posibilidad de aplicar conciliaciones o mediaciones entre la víctima y el imputado. Pero para los otros casos, debería establecerse políticas muy claras para que el Ministerio Público presente anualmente resultados de cuántos casos de corrupción acusó y cuáles fueron los resultados. Si el Ministerio Público fracasó por un error del fiscal o por un error de la policía, o si hubo un error o corrupción de parte del juez. Si vos te preguntás ahora cuál es la cantidad de casos investigados y condenados por lavado de dinero, posiblemente no tenés respuesta. ¿Cuál es la cantidad de casos, por ejemplo, en los que están involucrados ministros, directores de empresas estatales y de ahí para arriba en casos de corrupción que la fiscalía haya llevado a juicio en los últimos Bueno, 10 o 20 años? No hay ninguno. si te estuvieran escuchando los que son simpatizantes de la dictadura, te mencionarían que hay varios casos de lavado de dinero, el caso de la Fundación Violeta Barrios, el caso que está vinculado con FUNIDE. Para ellos son casos legítimos en los que Claro, se supone, de acuerdo a lo que han mostrado como prueba, que hay todo un argumento para hacerlo, lo cual estamos clarísimos de que no es así, pues, pero estoy hablando de sí, cómo sí, sí. piensa O sea, quien simpatiza con la dictadura. claro, vos hablando seriamente, como pensando con el amor que le tenemos a Nicaragua, yo, porque la considero mi segunda patria, y obviamente este tipo de acusaciones son perversas. Yo conozco muy bien la ley de Nicaragua, di varios posgrados en la UCA sobre lavado de activos y entonces
tengo claridad qué es lo que se necesita demostrar y claramente la ley lo condiciona a un delito precedente. Vos no podés decir que alguien por recibir $5,000 del extranjero está lavando dinero y mucho menos si hay una trazabilidad de ese dinero. Si el dinero viene de una fundación, si viene de un gobierno y tiene un fin legítimo dentro del país, es claro que ahí no hay ningún delito. El papel aguanta todo lo que le pongan y hay gente que está dispuesta como el músico a tocar cualquier tipo Sí. de letra o de pongan si así le pagan. Y evidentemente esto lo catastrófico y lo doloroso que está pasando con el sistema de justicia de Nicaragua. Entonces, volviendo a este punto, si hay políticas claras de persecución en las que ha participado la ciudadanía, los abogados también, y se sabe que el Ministerio Público va a decir en esta zona el tema principal, por ejemplo, digamos en Arran, en Arras, el tema principal ahí es el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la prostitución infantil, eh, el, el, eh, la violencia contra la mujer. Ahí es claro que el Ministerio Público se va a enfocar en esos 4 delitos. Lo demás vemos cómo lo vamos resolviendo, pero ahí le vamos a ir duro. Esas son políticas de persecución que son muy importantes porque la gente sabe que en esos casos los fiscales van a ir con todas las armas para buscar una condena. Otro punto que es muy polémico, pero creo que es importante, es la urgencia de crear una policía de investigación. Vos me dirás, pero bueno, ya la policía investiga y hay una dirección de auxilio Judicial. judicial, claro, Una dirección de criminalística y todo, ¿no? Ahí una eso dirección de supuestamente está ahí. criminalística. Bueno, ¿A qué te aquí hay que referís empezar por, cuando hablas de una agencia de investigación judicial? ¿Qué cosa es eso? mira, todos los códigos en Latinoamérica parten de una idea básica y es que el director de la investigación, el jefe de la orquesta, es el fiscal. Es una investigación jurídica, es decir, si el fiscal quiere demostrar un robo, necesita tener los elementos probatorios. Pero el fiscal no es un policía, el fiscal no va a andar entrevistando testigos. Y la policía es un órgano auxiliar del Ministerio Público. Así está diseñado. No al Incluso en revés, Nicaragua como es en está la diseñado práctica así. actualmente, en donde más Claro, bien claro, pero entonces, es la fiscalía la que va detrás de la Guardia Sandinista. bueno, pero entonces es una disfunción. El código establece que la policía tiene que la policía está subordinada al Ministerio Público. Pero claro, entonces vos me decís, o vos te pones a pensar, ¿de dónde vienen las órdenes para investigar o no investigar? ¿Quién es el que perfila los informes policiales? Es el fiscal el que le dice al policía, tenés que entrevistar a Periquito, a Periquita, a Luis, a Carlos, y me lo traes en 2 semanas eso. No, la policía hace su investigación y se lo presenta al fiscal. Y el fiscal en su escritorio decidirá acuso o no acuso. Eso está malo. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, decíamos al inicio, es un órgano profesional que debe ser objetivo, debe ser imparcial. Si la policía que pertenece al Poder Ejecutivo es la que tiene el poder de investigar, de hecho, la policía es la que manda al Ministerio Público y no al revés. Entonces, hay que cortar el mal de raíz. Y el mal de raíz es quitarle a la Policía Nacional las facultades de investigación y crear un órgano que sea adscrito al Ministerio Público, que tenga independencia funcional, es decir, que el fiscal general no pueda meterse en los casos bajo, digamos, amenaza que se le abra una causa disciplinaria o incluso una causa penal al fiscal general, que tenga una independencia profesional y que en esa policía judicial que esté dentro del Ministerio Público estén las facultades de detectives que tiene la policía actualmente y traer también los laboratorios de criminalística y traer también las unidades de medicina legal de la Corte Suprema de Justicia. Claro que hay que establecer una serie de controles porque el Ministerio Público sería un órgano muy poderoso al que hay que tenerle mucho cuidado si cae en manos de alguien con una mente totalmente represiva. Pero todo, desde un punto de vista técnico-jurídico, se pueden establecer esos sistemas de pesos y contrapesos. Si la policía
es la que se ha coludido con el Ministerio Público para presentar acusaciones infundadas, hay que modificar esas facultades de investigación de la policía y dejárselas únicamente a un órgano nuevo, técnico, que esté en manos del Ministerio Público y que obedezca a los intereses de una persecución efectiva. Es un tema que sé que es polémico, ha funcionado mucho en otros países con diferentes niveles. Por ejemplo, en Costa Rica forma parte del Poder Judicial un organismo de investigación judicial. En Honduras se creó en los últimos años una agencia técnica de investigación criminal a cargo del Ministerio Público. Claro que en Honduras también la policía puede investigar, pero yo diría si vamos a hacer las cosas o si Nicaragua va a hacer las cosas bien, que las haga de raíz y que solo un órgano sea el que investigue para evitar incluso conflictos o choques de competencia entre órganos de investigación. El otro punto tiene que ver con la capacitación a fiscales. En el conversatorio de ayer yo me Sí, detuve a escuchar la parte relacionada con la capacitación de los fiscales y la evaluación de fiscales, que creo que están conectados, ¿no? O sea, a quienes sean electos como fiscales o nombrados fiscales, hay que estarles midiendo cada cierto tiempo las costillas en el sentido de rendimiento, en el sentido de apego a lo que establece la norma y tratar de tener a las personas cualificadas y calificadas para ese tipo de cargos posterior a toda esta tormenta terrible que estamos viviendo, Alexander. mira, yo estoy seguro que hay muchos abogados que aman a Nicaragua y que con mucho cariño desean formar parte del Ministerio Público. Aquellos que han visto durante años impotentes cómo no se aplica la justicia y ellos obviamente formarán parte de esta nueva camada de fiscales. Eh, ¿Qué se necesita reformar? Se necesita que la unidad de capacitación sea una escuela, una academia de capacitación, sea solo una oficinita para reproducir los vicios institucionales, sino que trabaje en coordinación con la supervisión de fiscalías, detectar cuáles son los errores que cometen los fiscales y tratar de mejorar mediante una evaluación del desempeño que se le debe hacer cada año a los fiscales, ver dónde están fallando esos fiscales y que sea una evaluación 360, una evaluación de los superiores del fiscal, de los compañeros de ambos lados, de los usuarios externos, de los usuarios del Poder Judicial, de la Defensa Pública y también de los subalternos administrativos del fiscal para ver si es una persona que no solo tiene las competencias duras, es decir, el conocimiento para ser fiscal y un buen abogado, sino que además tenga competencias blandas de ser una persona amable, que sepa trabajar en equipo, que sea líder, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que es indispensable trabajar en un sistema de evaluación del desempeño para evitar que los fiscales pues estén a la libre y que cada quien haga lo que le dé la gana. Lo peor que puede pasar en un ministerio público refundado es que fiscales supervivientes del régimen anterior en una fase de transición puedan seguir trabajando sin ningún tipo de control. Y es claro que si hay esos estándares, se les puede, como decís vos, medir las costillas cada cierto tiempo. Otro punto, mira, tiene que ver con el presupuesto. Vos sabes que el presupuesto es un arma de doble filo. El presupuesto es como los caramelos que le dan los papás, o los premios que le dan los papás a los hijos. ¿Te portaste bien? Vas al cine. ¿Te portaste bien? Puedes ver la película. ¿Te portaste bien? Vas a jugar con tus amiguitos. Sí. ¿Te portaste bien? Ministerio Público, te doy presupuesto. ¿Necesitas un vehículo para Chinandega? Te doy 2. ¿Necesitas computadoras nuevas? No te preocupes, te doy 50. Pero si sos una institución difícil, la Asamblea Nacional te puede limitar ese presupuesto. Recordemos que en nuestros países el presupuesto lo hace el Ministerio de Finanzas o presupuesto de Hacienda, Sí. que pertenece al Poder Ejecutivo, lo presenta a la Asamblea y la Asamblea es la que decide. Generalmente la Asamblea no se aparta de lo que presenta el Ejecutivo. Lo que estoy proponiendo acá con expediente abierto es que se cree una especie de monto mínimo que hay que darle al Ministerio Público anualmente. Sí, como Un por 1%, ejemplo en un el Poder 2%. Judicial es el 4%, ¿verdad? Del presupuesto de la República. En el caso de un Ministerio Público fortalecido,
robusto y dispuesto a combatir el crimen en todos sus ámbitos, ¿de qué porcentaje podría ser más o menos, según tu visión, el monto? ¿De qué porcentaje debería asignarse el presupuesto a una institución que es básica, que es eje central de un país que quiere seguridad jurídica, que quiere luchar contra la corrupción, que quiere luchar contra el narcotráfico, el crimen transnacional y todo lo que ello implica? Mira, yo creo que debería tener el mismo porcentaje que el Poder Judicial. Pero vos 4%. me dirás, pero el 4%. Y vos me dirás, pero bueno, ¿de dónde se saca? Bueno, se distribuyen las partidas del presupuesto. ¿Y por qué tanto? Porque va a tener a la policía de investigación, porque va a tener a los laboratorios de criminalística, porque va a tener a medicina legal. Todas esas son partidas que existen hoy día. Lo que pasa es que hay que traerlas de la Policía Nacional, hay que traerlas de la Corte Suprema de Justicia y hay que acomodarlas en el Ministerio Público. Yo diría que incluso por una cuestión política y de mandarle un mensaje a la ciudadanía de que el Ministerio Público es tan importante como el Poder Judicial, que debe dársele el mismo porcentaje. Sí, el 4%. Ahora, Que eso es lo que está esto, ahora, ¿verdad? esto del presupuesto es muy importante porque le da facilidades a la institución de hasta dónde puede trabajar, qué puede hacer y qué no puede hacer. Y se debería establecer, por ejemplo, márgenes de ampliación. No es que te doy el 4% y nada, no me pidas nada más. En dependencia de cómo está la No, por lucha eso, contra el crimen sí. organizado y transnacional, que tiene tantos vericuetos ahora para burlar la justicia, pues entonces debe haber algún margen de ampliación si es necesario. Mira, y te decía que ese es el mínimo. El 4% del porcentaje que se llegue a acordar debe ser el mínimo, sin perjuicio de que existan otros presupuestos extraordinarios. Imagínate que en este momento, y cuento brevemente la anécdota, Costa Rica está siendo amenazada por un grupo internacional con ciberataques a oficinas públicas, incluido el Ministerio de Hacienda. Y en este momento no se tienen todas las capacidades de investigación precisamente porque son muy caras, a pesar de que la Policía Judicial tiene una unidad de delitos informáticos. Eso va para Nicaragua también en cualquier momento. En cualquier momento vamos a tener un grupo organizado internacional alterando las cuentas y amenazando al gobierno, o incluso hay gente que cree que también se pueden ir contra grandes empresarios. Y entonces, ¿quién va a investigar eso? Vamos siempre a delegar en gobiernos amigos que nos vengan a hacer el favor, como si todo fuera un estado de emergencia permanente. Yo creo que el Ministerio Público, con esta unidad con esta unidad policial, debería tener las herramientas suficientes para hacerle frente no solo a la delincuencia tradicional, sino también a estas nuevas formas de delitos, ¿verdad? Ok, Como diciendo. ok. Y el último paso o propuesto en el documento es la relación con la ciudadanía, que está íntimamente ligada a cada uno de los pasos. Pero ¿de qué estamos hablando, Alexander? De una especie de auditoría social que esté en ley, que el ciudadano tenga la posibilidad de darle seguimiento al actuar de la Fiscalía, del Ministerio Público. Mira, más que un control sobre los casos específicos, es un control general sobre el Ministerio Público. Recordate que el Ministerio Público interviene en dos fases. La primera, que es la investigación con la policía, y la otra cuando lleva los casos a los juzgados. Esa primera parte es privada. ¿Por qué? Por varios derechos que tienen las personas. El principal, la presunción de inocencia. Entonces, es imposible que el Ministerio Público tenga abierto toda la información para que alguien diga, ay, mira, están investigando a Luisito o a María por tal delito de lavado, por tráfico. Jamás, porque incluso puede destruir las investigaciones. Entonces, hay que ser razonables. Sí, la participación ciudadana es indispensable en todo este proceso. Y cuando hablamos de participación ciudadana, sí, como decís vos, es una especie de observatorio o de veeduría, de manera que esté midiendo las costillas, ya no a fiscal por fiscal, sino al Ministerio Público. A ver, Ministerio Público, ¿qué has hecho en trata de personas?
a ver, Ministerio Público, ¿qué has hecho en violencia contra la mujer? Y no me digas que hiciste un seminario internacional, que trajiste expertos, que publicaste 2 manuales. No, ¿cuántas condenas lograste? ¿Cuántos casos lograste llevar a juicio? Aquí es importante que el Ministerio Público tenga una política de puertas abiertas para ganarse la confianza de los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación de la ciudadanía. Y no, te lo digo, no solo en una fase de transición, eso debería ser permanente, que el Ministerio Público no solo tenga esa disposición de sacar comunicados de prensa, sino que exista una política abierta de comunicación, que el fiscal general o la persona que él designe sea un vocero y que todos los días o semanalmente se hagan conferencias de prensa para determinar cuáles son los casos más importantes, informar sobre el avance de ellos, etcétera. Importante. Definitivamente que Sí, los 9 pasos están ahí. Sí. Y esto último está, como te decía, ligado a cada uno de los pasos anteriores. Vamos a ver qué tipo porque esta discusión está bien que se haga desde ya, como hablábamos al inicio, porque en algún momento las cosas van a cambiar y hay que estar listos para ese cambio y tener las bases para formar un ministerio público que sea creíble, que sea confiable, que respete la ley, que la gente no lo vea como un instrumento político que persigue a los adversarios de quien esté en el poder, que ese es el principal cáncer que ha destruido la credibilidad de este Ministerio Público, que fue fundado allá a inicios de los años 2000, producto del Pacto Libero-Sandinista, pero lógicamente con miras a ser una institución que funcionara de verdad. Eso ha quedado simplemente sepultado por la voluntad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han destruido esta institución. Alexander, te agradezco que nos hayas acompañado y te dejo entonces unos segunditos para despedirte de la audiencia, que también te agradece la explicación, la ponencia, que es más que interesante y que da para hablar muchísimo, porque cada uno de estos pasos es para hablar un programa por cada paso. Y lógicamente pues que el tiempo no nos da para ello, pero te agradezco que nos hayas acompañado y te dejo tus palabras de despedida. Sí, mira, lo primero es que nunca vamos a encontrar el momento perfecto para hablar del Ministerio Público. Te quiero decir con esto que el momento no es mañana, el momento no es dentro de 2 meses, el momento no es cuando caiga el régimen, el momento es ahora, precisamente para que no nos atrape con una improvisación o como llamamos los consultores internacionales, con la necesidad de hacer un diagnóstico, un plan de acción, etcétera, etcétera, que eso consume muchos recursos y eso consume mucho tiempo. Estas ideas están acá, son importantes, es un borrador, es una guía para debatir por los comunicadores, por los formadores de opinión y también por los políticos para lograr un ministerio público que sea fuerte. Hay que renovarlo. Hay que renovarlo desde sus bases, hay que renovar la ley, hay que renovar las cabezas y hay que hacer un proceso de depuración. Y hay que volver a incorporar a los nuevos, al Ministerio Público, a aquellos fiscales que trabajaron durante 10, 15 años con mística, con dedicación, que expusieron su vida, en algunos casos contra el narcotráfico. Hay que traerlos, hay que rescatar a la gente de valor que se nos fue, porque indudablemente ellos tienen mucho que decir para el fortalecimiento de todo el sistema de justicia. Yo hago votos para que esto sea así, para que no tengamos que esperar mucho, que sea cuando Dios quiera, pero que Nicaragua esté preparada para dar este paso y que Nicaragua sea el ejemplo para Centroamérica de un ministerio público. Todos los ministerios públicos tienen problemas, incluido el de Costa Rica. Todos tienen problemas, pero con estos pasos, con la voluntad política renovada y con un apoyo internacional fuerte, se puede lograr la confianza ciudadana en la administración de justicia, empezando por el Ministerio Público. Alexander Rodríguez, especialista internacional en temas de ministerios públicos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta edición del Saborcito de Estar Informado. Felicidades por tu trabajo y hasta la próxima entonces, que podamos hablar más de estos temas y que podamos disfrutar juntos de un cafecito. Hasta luego. Saludos. Ahí están los 9 pasos
importantísimos y de nuevo es importante, valga la redundancia, ir poniendo las bases, haciendo las bases para lo que sigue. No es que ¿y ahora cómo hacemos con esto? No, aquí está, esta es la propuesta. Esto es lo que hay que hacer. Y ahí está, vean, modificar el proceso para nombrar al fiscal y fiscal adjunto. Segundo paso, depuración de la fiscalía barrida. Ahí no caben policías, ahí no caben exmilitares, ahí no cabe nadie que esté involucrado con los criminales de lesa humanidad. Crear jurisdicción transicional, priorizar los casos, crear una policía judicial, capacitar a fiscales, también crear un estándar para medir a estos fiscales en su desempeño, un presupuesto asignado mínimo, ¿verdad? Que podría ser el 4% estandarizado con el Poder Judicial que lo tiene actualmente, y el noveno, que tiene que ver con toda relación con la ciudadanía, que es fundamental para que la gente confíe, crea y le dé sus votos, ¿verdad?, de confianza a una institución como el Ministerio Público, que es determinante, fundamental para crear un Estado de Derecho.